Capítulo 6. El tren avanzaba a paso firme por las vías, y el traqueteo rítmico servía de fondo a la conversación entre Jaune Ark y Winter Schnee. Jaune, con la mirada fija en el paisaje que pasaba por la ventana, se reclinó en su asiento mientras Winter se sentaba frente a él, con una expresión que mezclaba curiosidad y cálculo. ¿Qué sabe usted sobre el colmillo blanco, señor Ark? La voz de Winter interrumpió de repente el ruido ambiental del tren. Jaune volvió a centrar su atención en Winter, con una expresión pensativa en el rostro. Durante el Festival Vital, comenzó, estaban intentando causar caos. Fue un esfuerzo coordinado, pero lo habrían logrado si no fuera por el profesor Ozpin, Glinda y Kurobram. Se las arreglaron para defenderse del principal sospechoso del intento de destruir Beacon en el festival. Winter levantó una ceja, interesada en ello. ¿Y qué pasó durante el ataque? ¿Estabas al tanto de algún secreto en particular? Jaune dudó un momento, pensando en su respuesta. No puedo divulgar ninguna información específica, respondió diplomáticamente, principalmente porque no estoy seguro de la magnitud del ataque. Durante el caos, un robot atlesiano me dejó inconsciente y me desperté después de que el ataque terminara. Mientras la mirada de Winter se posaba en Jaune, su mente se desvió hacia los acontecimientos de ese día en Beacon. No pudo evitar albergar un pensamiento inquietante que había estado carcomiendo los bordes de su conciencia. Si no me hubieran dejado inconsciente, reflexionó Jaune para sus adentros, mientras sus pensamientos se trasladaban a un universo paralelo donde los acontecimientos se habían desarrollado de manera diferente, habría seguido a Pirra hasta el sótano. Y luego, ella lo habría hecho. Jaune se acomodó la corbata con un gesto experto y volvió a fijar la mirada en Winter, adoptando una actitud profesional. Estoy muy familiarizado con las actividades del colmillo blanco, comentó Jaune con calma, su voz imbuida de una reflexiva deliberación. Sus persistentes ataques a la compañía Schneidas han merecido una constante aprensión. El revés que sufrieron en Vale durante el Festival Vital debilitó notablemente su influencia, lo que resultó en el despido de Adam Taurus y una pérdida de credibilidad entre sus filas. Actualmente, Siena Khan ocupa la posición de liderazgo, y aunque exhibe un menor grado de radicalismo en comparación con Adam, no obstante mantiene un nivel de consideración por el que disuade acciones imprudentes similares presenciadas en Vale. Hubo un destello de sorpresa en la expresión de Winter, un sutil reconocimiento de la profundidad del conocimiento de Jaune. Pero decir que son ellos los que causan las tensiones es que solo estamos mirando la punta. El problema no es solo el colmillo blanco, agregó Jaune, con un dejo de frustración en su voz. Se trata de lo que está debajo de ellos y por lo que supuestamente luchan. Las tensiones en Mantle y Solitas son profundas. La mayoría de las disputas surgen de cuestiones relacionadas con Faunus y el SDC. Pero seguramente, empezó Winter, con un tono de voz que denotaba escepticismo, la compañía Schneidas no puede ser la única responsable de la escalada de tensiones. Siempre hay múltiples factores en juego en situaciones tan complejas. Jaune mantuvo la compostura y su actitud fue firme mientras buscaba su pergamino. Con una eficiencia demostrada, revisó una serie de documentos, cada clic era un eco sutil de su determinación de presentar su caso. Dejemos que los números hablen por sí solos, comentó Jaune, con un tono mesurado pero decidido. La pantalla se iluminó con una serie de informes, cada uno de los cuales pintaba un panorama sombrío de las realidades que enfrentaban los trabajadores de Faunus dentro del dominio de SDC. El dedo de Jaune recorrió los puntos de datos, destacando las alarmantes tasas de problemas médicos y accidentes que asolaban a la fuerza laboral. La mirada de Winter se suavizó y un destello de comprensión se dibujó en sus ojos mientras asimilaba la cruda evidencia que tenía ante sí. Las estadísticas pintaban un retrato inquietante de abandono y explotación, y cada cifra era un testimonio del sufrimiento que padecían quienes estaban atrapados en las garras del SDC. Y no se trata solo de números, continuó Jaune, su voz ganando fuerza a medida que profundizaba en el pergamino. Sacó a la luz registros que detallaban disputas salariales, testimonios de condiciones de trabajo inseguras e informes que destacaban el estado deplorable de las minas de SDC. Podríamos pasar horas analizando estos informes, afirmó Jaune, con un tono de urgencia. Pero la realidad sigue siendo la misma, las prácticas del SDC han exacerbado las tensiones hasta un punto peligroso. Si no se controlan, las consecuencias han sido las siguientes: nos estamos encaminando hacia la guerra, señora. ¿Cómo lograste reunir datos tan completos? La voz de Winter tenía un dejo de genuina curiosidad, sus gélidos ojos azules estaban fijos en Jaune. Jaune hizo una pausa para ordenar sus pensamientos antes de responder. Todo se trata de la gente, comenzó, con un tono mesurado pero serio. Hablar con los mineros, escuchar sus historias. He aprendido más de ellos de lo que cualquier informe podría contar y me han permitido comprender mejor la situación. No se trata solo de los faunos, señora. Mientras hablaba, los recuerdos aparecieron en la mente de Jaune, las conversaciones en voz baja en bares con poca luz, los rostros cansados de los trabajadores agobiados por el peso de la injusticia. Cada encuentro había dejado una impresión indeleble en Jaune, moldeando su comprensión de las duras realidades que enfrentaban los trabajadores oprimidos. Y no solo aprendí lo que ellos quieren, continuó Jaune, con una voz teñida de tranquila determinación. Cada caso en el que me he involucrado me ha permitido comprender la profundidad del problema. Es una cuestión de experiencia vivida. Winter asintió lentamente,
Un destello de respeto brilló en sus ojos mientras absorbía las palabras de Jaune y luego de disculpa. Parece que una vez más he subestimado sus capacidades, señora Ark, declaró. Es evidente que posee las calificaciones necesarias para esta tarea. Debo reconocer que mis impresiones iniciales sobre usted en Beacon estaban empañadas por prejuicios, por lo que ahora expreso mi pesar. Jaune se encogió de hombros y su expresión reflejaba una tranquila comprensión. No hay necesidad de disculparse, señorita, respondió con un tono de humildad en su voz. Entiendo la perspectiva. Y, a decir verdad, siempre he creído que las negociaciones que involucran el nombre Stne conllevan un peso de historia y resentimiento que nadie debería tomar a la ligera y que sumará peso a la discusión. Sin embargo, mantengo mi afirmación de que involucrar a un Stne en este conflicto presenta un dilema de doble cara. Winter asintió en reconocimiento. Jaune estaba a punto de cambiar de tema y volver al asunto en cuestión cuando sus sentidos se pusieron al máximo. El tiempo parecía deformarse a medida que se afilaba hasta convertirse en el filo de una navaja, y cada momento se extendía hasta convertirse en una eternidad mientras la cabina detrás de Winter estallaba en un resplandor de calor abrasador y una nube de humo. Las llamas lamían el aire y proyectaban sombras grotescas en el compartimiento, mientras el rugido ensordecedor de la explosión reverberaba a través de las paredes de metal. Winter reaccionó con reflejos ultrarrápidos, su aura se encendió mientras localizaba la defensa de su aura para protegerse del infierno, pero incluso sus formidables habilidades no pudieron soportar la fuerza de la explosión cuando fue enviada a toda velocidad por la cabina, su cuerpo se estrelló contra el mamparo de metal con un ruido repugnante. Jaune observó con horror cómo la arrojaban a un lado, su aura brillaba como un velo frágil contra el ataque. Con una oleada de adrenalina, Jaune entró en acción, su mente se aceleró mientras dibujaba a Crocea Mouse y amplificaba su aura y semblance. Sosteniendo su escudo en alto, fue testigo de los restos quemados de los pasajeros, hombres, mujeres, niños, esparcidos entre los escombros como muñecos rotos. Entonces, como si emergiera de las profundidades de sus pesadillas, una figura envuelta en llamas salió del incendio. La presencia del oxidado caballero pareció congelar el aire a su alrededor, su voz fue un susurro inquietante en la mente de Jaune. Tienes que matar a todos los Haberbalkers de este mundo, entonó el caballero, su voz era un eco escalofriante en el caos. No lo entiendo, dijo con un tono de desesperación en la voz. Necesitamos pruebas, una manera de llevarlos ante la justicia, no podemos permitir que esto se convierta en una guerra. Tal vez, respondió crípticamente el caballero, pero tal vez puedas razonar eso con los muertos que te rodean. No hay tiempo para fantasmas. Hay que pensar en un plan. Ver si todavía hay civiles que necesitan ayuda. Colmillo Blanco no es una prioridad. La gente necesita ayuda. Winter puede defenderlos con su semblance. Con ese pensamiento en mente, Jaune se puso en movimiento, sus músculos se tensaron como un resorte mientras corría entre las llamas y los escombros. Llegó al lado de Winter en un santiamén, su mano presionando firmemente contra su brazo mientras la ayudaba a ponerse de pie y luego la levantaba. Mi semblance no se está curando, explicó con urgencia, su voz apenas audible por encima del rugido de las llamas. Es amplificación del aura. Señora, necesitamos aislar las cabañas, y usted tiene el polvo y el semblance para hacerlo. Los ojos de Winter se abrieron con comprensión, un destello de resolución iluminó sus rasgos mientras asentía en señal de comprensión a pesar de la clara vacilación de quedarse quieta. ¿Y qué hay de ti, Ark? Preguntó ella, con su voz cortando el caos. Jaune la miró a los ojos, con la mandíbula apretada en una expresión de determinación sombría. Estoy tratando de averiguar si quedan piezas, señora. Puedo hacerlo, y aunque se emitió hace poco, sigo siendo un cazador. Antes de que Winter pudiera responder, la figura de Jaune se puso en movimiento y atravesó el humo sofocante. Los escombros y las brasas danzaron a su alrededor mientras avanzaba a toda velocidad por el infierno. ¿Hay alguien vivo? Resonó la voz de Jaune, una súplica desesperada que resonó en el caos mientras examinaba los escombros en busca de señales de vida. Por favor. ¿Alguien puede oírme? En medio de la devastación, la mirada de Jaune se posó sobre una familia de faunos, cuyos rostros aterrorizados estaban iluminados por las llamas parpadeantes. Con una oleada de determinación, Jaune se lanzó hacia ellos, con el corazón palpitando con fuerza por la urgencia del momento. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, una lluvia de proyectiles de polvo atravesó el aire y cortó el humo con una precisión letal. El aura de Jaune brilló cuando los proyectiles lo alcanzaron y la fuerza del impacto lo hizo retroceder con una fuerza estremecedora. La ira se encendió en el pecho de Jaune mientras se giraba para enfrentar a sus atacantes, sus ojos ardían de furia al contemplar las máscaras blancas del colmillo blanco. ¿Qué diablos están haciendo?, rugió, su voz resonando con indignación justificada. Están matando civiles. Los de su propia especie. Mientras la urgente súplica de Jaune flotaba en el aire, el implacable asalto de los colmillos blancos continuó sin cesar, con sus armas apuntando directamente hacia él. Con cada golpe, los movimientos de Jaune se volvían más desesperados, y su fiel Crocea Mouse era su única defensa. A pesar de sus esfuerzos por avanzar, se encontró atrapado en una postura defensiva, incapaz de avanzar contra el incesante aluvión de ataques. De repente, el techo sobre ellos crujió de manera ominosa, amenazando con derrumbarse en cualquier momento, lo que le dio a Jaune la oportunidad de avanzar. Con reflejos fulminantes,
Jaune saltó y se retorció entre los escombros mientras mantenía el escudo Mouse de Crocea al frente. Jaune intentó acortar la distancia, con los ojos clavados en los rostros aterrorizados de la familia Faunus. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, el techo sobre ellos crujió y se derrumbó sobre ellos. Jaune escuchó el crujido enfermizo de sus cuerpos, el grito que estaba a punto de salir de ellos al ser quemados, silenciado por los escombros que caían. Jaune no se hacía ilusiones de haber sobrevivido a aquello. Ocúpate de los colmillos blancos. Graba esto. Haz que rindan cuentas. Asegúrate de que paguen por esto. Activa tu pergamino y graba todo lo que puedas. Entonces, en un instante, la cabina se movió, inclinándose peligrosamente mientras los escombros caían sobre él como una tormenta torrencial. Los instintos de Jaune entraron en acción, su cuerpo se movió con fluida gracia mientras saltaba y se retorcía. Finalmente, llegó al tejado, la superficie resbaladiza por la nieve y los escombros. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, un fuerte crujido partió el aire y el dolor explotó en la cabeza de Jaune cuando una bala de polvo lo golpeó de lleno en la cabeza. Por un momento, la visión de Jaune se nubló y sus sentidos se tambalearon por el impacto. Pero cuando su aura brilló con renovada intensidad, una furia primaria se encendió en su interior. Con un rugido gutural, Jaune se lanzó hacia adelante, sus movimientos eran un borrón de movimiento azul mientras acortaba la distancia entre él y el miembro de Guitefang que había disparado el tiro. Con un movimiento rápido y poderoso, Jaune golpeó con la frente el rostro del agresor, el impacto reverberó en el aire como un trueno. Mientras el miembro de Guitefang se tambaleaba hacia atrás, aturdido y desorientado, Jaune le dio una brutal patada en el costado, que hizo que el agresor cayera al suelo. Luego, con un estruendo resonante, Jaune bajó su escudo sobre otro miembro de Guitefang, y la fuerza del golpe envió ondas de choque que recorrieron el aire y abollaron el techo. Con movimientos rápidos y decisivos, alcanzó el dispositivo de comunicación atado al cinturón del miembro de colmillo blanco, sus dedos manipularon hábilmente los controles hasta que sintonizó su frecuencia. Las voces del colmillo blanco crepitaron en las ondas de radio. Tenemos confirmación. El Stnee sigue vivo. Envía al resto del escuadrón a terminar el trabajo, anunció una voz por el comunicador. Haré que los paladines se encarguen del que lleva el traje. Jaune entrecerró los ojos con determinación mientras tomaba los pergaminos y sus dedos danzaban sobre las pantallas táctiles mientras accedía a los controles. Sin dudarlo, Jaune entró en acción y tensó los músculos mientras saltaba hacia la cabina de conexión. Con un poderoso impulso, se impulsó por el aire y su cuerpo se arqueó con gracia mientras aterrizaba en el techo de otra cabina. Ignorando el frío abrasador que atravesaba sus extremidades, Jaune no perdió tiempo en localizar los frenos de emergencia antes de golpear los acopladores, separando los vagones del tren. Esto debería darnos algo de tiempo, se dijo. Con un movimiento brusco, agarró la palanca y tiró de ella con todas sus fuerzas, el metal gimió en protesta cuando los frenos se activaron con un chirrido ensordecedor. Mientras los dedos de Jaune presionaban el auricular, inició la comunicación con Winter. Señorita Stnee, comenzó, con voz urgente pero firme, hay miembros de Guitefang que se dirigen hacia usted. He detenido y separado la cabina que conecta la nuestra con las otras, pero están desplegando un grupo de paladines atlesianos y algunos podrían estar en camino. La voz de Winter resonó en el auricular, con un tono entrecortado por la preocupación. ¿Por qué tienen un paladín? No lo sé, señora, respondió Jaune con los dientes apretados y la frustración evidente en su voz. Pero si la alcanzan, no dudarán en atacar. Intentaré detener el tren. Hubo una breve pausa antes de que Winter respondiera. Sus palabras fueron medidas y decisivas, te reforzaré. Jaune negó con la cabeza, con una determinación sombría en la voz. Negativo, señora, insistió, con un tono firme. Creo que usted sabe quién puede protegerlos mejor. Puede que yo solo tenga una espada y un escudo, pero puedo frenarlos. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que Winter volviera a hablar. Su voz transmitía gratitud y determinación. Buena suerte. Jaune se dio la vuelta para enfrentarse a los paladines atlesianos que se acercaban. Con el instinto en marcha, se agachó y levantó el escudo para protegerse de la tormenta de disparos que brotó de las armas del robot. Las balas de polvo del robot destrozaron el techo de la cabina. Las balas de polvo golpearon su cuerpo cubierto de aura y cada impacto enviaba ondas de choque que recorrían su cuerpo. Pero Jaune se mantuvo firme y sus músculos se tensaron contra el ataque mientras se preparaba. Luego, con una oleada de adrenalina corriendo por sus venas, Jaune se impulsó hacia adelante como un meteoro energizado. Su escudo se convirtió en un ariete mientras cargaba hacia el paladín más cercano, mientras acortaba la distancia, el escudo de Jaune se conectó con un estruendo resonante contra la cabina del mecha, rompiendo el vidrio mientras la fuerza del impacto sacudía al paladín sobre sus talones. Aprovechando el momento, Jaune aprovechó el impulso del golpe, se dio una voltereta hacia atrás mientras sus músculos se enroscaban como un resorte mientras sostenía a Crocea Mouse con ambas manos en medio de la voltereta y canalizó toda la extensión de su aura y apariencia, una oleada de poder corriendo por sus venas como un infierno furioso. Su espada se convirtió en un borrón de movimiento mientras desataba un corte devastador, la hoja crujiendo con energía mientras atravesaba el cuerpo metálico del mecha con una fuerza imparable. El aire zumbaba con el sonido del metal desgarrado mientras el paladín se tambaleaba bajo la ferocidad del corte de Jaune, su cuerpo, una vez imponente,
ahora estaba reducido a un naufragio retorcido. Antes de que Jaune pudiera moverse de nuevo, un misil se dirigió hacia él con intenciones letales. Reaccionando con reflejos instantáneos, levantó su escudo justo a tiempo, y el impacto explosivo lo envió a toda velocidad contra el piso de la cabina con una fuerza que sacudió sus huesos. A pesar de que las estrellas danzaban en los bordes de su visión mientras luchaba por mantenerse consciente por el impacto, desató otro corte infundido con aura contra el paladín, partiéndolo en dos. Antes de que pudiera recuperarse por completo, el techo de la cabina cedió y Jaune se precipitó hacia abajo. Las ráfagas de polvo salpicaron el aire a su alrededor mientras los miembros de Wittefang no perdían tiempo para matarlo, cada golpe socavaba su menguante aura, dejándolo vulnerable y expuesto. El dolor atravesó el cuerpo de Jaune, y cada impacto lo acercaba cada vez más al borde de la derrota. Pero, extrañamente, Jaune vio un recuerdo de Carden intentando golpearlo, pero inconscientemente elevó sus defensas y luego, como si fueran rompecabezas que se conectan, los recuerdos de Lafteran hicieron clic y le dieron una idea de cómo escapar. Jaune reunió todas sus fuerzas y canalizó su aura para envolverse en una barrera protectora que brilló con una luz dorada que luego explotó. La onda expansiva de energía se extendió hacia afuera, contrarrestando el ataque implacable y brindándole a Jaune un momento de respiro. Aprovechando la oportunidad, Jaune se puso de pie, con los músculos ardiendo por el esfuerzo mientras blandía a Crocea Mouse en un arco amplio, la parte plana de su espada conectando con una fuerza devastadora contra las cabezas desprotegidas de los miembros del colmillo blanco. El sonido del impacto resonó por toda la cabina, seguido por el ruido sordo de los cuerpos golpeando el suelo. Mientras la visión de Jaune se despejaba de la neblina de la batalla, la voz urgente de Winter atravesó el caos, como un salvavidas en medio de la agitación. Sr. Ark, su aura se ha vuelto roja, exclamó, su preocupación era palpable a través del chisporroteante enlace de comunicación. Está bien, señora, respondió Jaune con calma, con voz firme a pesar del caos. Con una respiración pausada, cerró los ojos y se concentró en su interior con una determinación inquebrantable. En lo más profundo de su ser, Jaune invocó la esencia de su semblance, una llama parpadeante de vitalidad que latía en su interior. Con cada latido, deseaba que su aura se regenerara, recurriendo a reservas de fuerza que no sabía que poseía. Una oleada de energía recorrió sus venas, encendiendo su aura con renovado vigor. La sensación era eléctrica, como una oleada de poder que irradiaba desde su núcleo. Winter observó con asombro cómo los niveles de aura de Jaune volvían a su capacidad máxima en su pergamino. Estaré bien, le aseguró Jaune, con voz decidida. Asintiendo para sí mismo, centró su atención en la tarea que tenía entre manos, con los sentidos agudizados por la urgencia de la situación. Dejando atrás la voz de Winter, Jaune avanzó con determinación por las cabañas, con el corazón pesado por el peso de las vidas perdidas en la violencia sin sentido. La escena que tenía ante él era devastadora, los cuerpos de los muertos, tanto humanos como faunos, esparcidos entre los escombros. El pecho de Jaune se encogió de dolor mientras observaba la carnicería, mientras su mente luchaba por comprender la tragedia sin sentido que se había desarrollado ante sus ojos. Todo esto para poder matar a un Schnee y enviar un mensaje. Sabía que esto era peligroso, pero si ella se echa atrás ahora, significaría que Atlas y el SDC tienen miedo del maldito colmillo blanco, maldita sea. Jaune entonces vio movimientos por delante. Un fauno murciélago y un fauno araña emergieron de la cabina delantera. La mirada de Jaune se endureció mientras los observaba con fría indiferencia. ¿Lo ves, Yuma? Se burló la fauna araña, con la voz llena de desdén. Te dije que la escoria de Atlas no enviaría solo a los Schnee. Incluso él, mediador, es un cazador. ¿Qué? ¿Vas a llamarnos, animales, La expresión de Jaune permaneció impasible mientras sacudía la cabeza. No, respondió, su voz cortando la hostilidad como una espada. Los animales son amables, gentiles. Pero ustedes son monstruos. Como los Grimm. Y no tengo reparos en tratar con Grimm en formas humanoides. Muévete, Yuma. Reaccionó el fauno araña. Con un destello azul, Jaune desapareció de la vista, su aura lo envolvió como una capa protectora mientras se lanzaba a la acción. En un instante, agarró a la fauno araña por el cuello y la estrelló contra el piso de la cabina con un fuerte impacto. Trifa, gritó el fauno murciélago, y se lanzó a atacar. Pero Jaune estaba preparado, ya que paró el golpe con su escudo con la facilidad que le da la práctica. Con un movimiento rápido, clavó el pomo de Crocea Mouse en el estómago del fauno murciélago, aturdiéndolo. Antes de que el fauno murciélago pudiera recuperarse, Jaune ya estaba sobre él, sus movimientos eran un desenfoque de velocidad y precisión. Con un uppercut veloz como el rayo seguido de una devastadora patada circular, envió al fauno murciélago tambaleándose hacia atrás, con su aura destrozada por la fuerza del impacto. Mientras tanto, la fauno araña intentó atrapar a Jaune con su telaraña, pero él estaba un paso por delante. Con una patada rápida, envió una silla cercana a toda velocidad hacia ella, la telaraña atrapó el proyectil improvisado en lugar de a él. Jaune no desperdició la oportunidad y se lanzó hacia adelante, y su puño impactó la mandíbula de la fauno araña en un poderoso uppercut. Mientras ella se tambaleaba hacia atrás, Jaune giró sobre sus talones, la agarró por la pierna y la golpeó contra las paredes de la cabaña con una fuerza aplastante una y otra vez hasta que su aura se hizo añicos por completo.
Con el fauno araña incapacitado, Jaune volvió a centrar su atención en el fauno murciélago, que intentaba huir. Con un movimiento de muñeca, desató un corte infundido con aura que cortó las alas del fauno murciélago, dejándolo incapaz de volar. Cerrando la distancia en un instante, Jaune asestó un puñetazo desgarrador que envió al fauno murciélago al suelo. Jaune desarmó a los asaltantes faunos y les quitó las armas. Luego centró su atención en el panel de metal del suelo, con los dedos enroscándose en los bordes mientras ejercía fuerza para arrancarlo. El metal crujió y protestó cuando Jaune lo arrancó de su lugar, con los músculos tensos por el esfuerzo. Con un sonido metálico resonante, el panel se soltó y los tornillos se soltaron. Sin perder tiempo, Jaune aseguró a los faunos atacantes, envolviendo el panel de metal alrededor de sus torsos. El frío metal se clavaba en su carne con cada giro y vuelta del panel de metal. Jaune se aseguró de que los faunos estuvieran bien atados y de que sus movimientos estuvieran restringidos. Con un último esfuerzo, apretó las ataduras con fuerza, asegurándose de que no representarían una amenaza mayor. Jaune dio un paso atrás para observar su obra, la mirada de Jaune se endureció y dirigió su atención hacia el frente. Jaune corrió hacia la cabina del tren, con el corazón acelerado mientras se acercaba al compartimiento del conductor. Cuando atravesó la puerta, una oleada de terror lo invadió al ver lo que tenía delante. El conductor yacía sin vida, desplomado sobre los controles, tal como temía. Con una sensación de hundimiento en el estómago, las manos de Jaune volaron hacia los controles, sus dedos buscando frenéticamente cualquier señal de vida. Pero sus peores temores se confirmaron cuando se dio cuenta de que los controles estaban irreparablemente dañados, dejando al tren a toda velocidad hacia un destino incierto. La desesperación carcomía las entrañas de Jaune mientras lidiaba con la cruda realidad de su situación. Sin medios para detener el tren, sus opciones se reducían con cada momento que pasaba. Y entonces, como para colmo de males, los sentidos agudizados de Jaune captaron el ominoso clic de una bomba de polvo que se estaba activando. Jaune reaccionó por puro instinto y colocó a Crocea Mouse en posición defensiva, con el escudo levantado para protegerse de la explosión inminente. Pero mientras se preparaba para el impacto, Jaune supo que era demasiado tarde. La explosión atravesó el aire con una fuerza ensordecedora y un destello de luz cegador envolvió a Jaune en su abrazo ardiente. A pesar de sus mejores esfuerzos, la explosión lo abrumó y la onda expansiva golpeó su cuerpo con una ferocidad despiadada. Con un crujido espantoso, Jaune fue arrojado hacia atrás a través del casco metálico del tren, y su cuerpo chocó contra la implacable piedra de la pared de la montaña mientras el tren se estrellaba a una altura peligrosa. El impacto reverberó por todo su cuerpo y envió fragmentos de agonía atravesando cada fibra de su ser. Mientras yacía maltrecho y destrozado contra la ladera de la montaña, la visión de Jaune se nubló de dolor y desorientación. Su aura se hizo añicos, su traje se quemó y chamuscó. Luchó por respirar entre los escombros. Mientras la conciencia de Jaune se tambalea al borde del olvido, Afteran, el caballero oxidado, aparece a su lado como un fantasma. Bajo el inquietante resplandor de las llamas parpadeantes, el mundo que rodea a Jaune se ve claramente definido. El aire está cargado con el olor acre de carne quemada y escombros humeantes, los restos de la explosión proyectan largas sombras contra el paisaje ceniciento. El chirrido del metal resuena en la cavernosa extensión, una sinfonía de destrucción que resuena en los oídos de Jaune con una claridad escalofriante. Los copos de nieve flotan perezosamente en el aire, mezclándose con motas de metal fundido mientras caen al suelo en una danza inquietante. Con cada respiración agitada, Jaune siente el escozor de su propia sangre goteando de sus heridas, mezclándose con la nieve y el metal que lo rodean. Y entonces, en medio de la cacofonía del caos, Jaune lo oye, un eco distante que corta el clamor como un toque de clarín. Un golpe de yunque, su ritmo como un recordatorio constante de una fragua, de un taller, de un lugar en el que nunca había estado. Él siente que Remnant le habla. Luego le muestra un árbol enorme en un lugar con 2 soles. Y finalmente, de pie en las arenas de Vacuo, ve a Lafteran sosteniendo su espada ante la ola de Grim que viene hacia él. Con una última y fugaz mirada del oxidado caballero que vigila a su lado, el mundo de Jaune se desvanece en la oscuridad y su conciencia se desvanece mientras sucumbe al abrazo de un dulce vacío.